¿Alguna vez despertaste con la sensación de que tu vida no te pertenece? No se trata de un simple sueño extraño, ni de un recuerdo difuso, sino de algo mucho más perturbador. Memorias completas, con rostros, olores y voces que jamás fueron tuyos, pero que se instalan en tu cabeza con la misma fuerza que tus propios recuerdos de infancia. Imagina abrir los ojos y descubrir que dentro de ti habitan bodas que nunca celebraste, muertes que jamás lloraste y ciudades en las que nunca estuviste. Esto fue lo que vivió un joven tras un accidente que, en teoría, debió dejarlo en blanco. En lugar de vacío, su mente se llenó de ecos ajenos. La sangre de un desconocido en un callejón de Ciudad de México, el rugido de un tren en Berlín, el llanto de un niño en Osaka que lo llamaba padre. La invasión era constante, como si miles de vidas se hubieran derramado en la suya. Al principio creyó estar perdiendo la cordura, hasta que comprendió que los detalles eran demasiado precisos para ser alucinaciones. No eran fragmentos de su imaginación, eran recuerdos reales, arrancados de otros cerebros y arrojados al suyo. Alguien los estaba administrando desde las sombras, y en medio de los murmullos apareció un nombre que se repetiría como un eco imposible de callar. Doctor Calderón. Ese hombre, casi un fantasma en los pasillos del hospital, estaba vinculado a experimentos clandestinos, donde la memoria humana no era vista como un archivo personal, sino como un río compartido. Calderón defendía la idea de que la individualidad era una ilusión y que el futuro de la humanidad dependía de aprender a disolvernos en la corriente común. Lo que para muchos sonaría como filosofía, para él era ciencia aplicada. La pregunta que atormentaba al joven no era de dónde venían esas memorias, sino cuánto tardarían en borrar las suyas. Porque si la memoria es lo que nos define, ¿qué queda cuando la tuya ya no te pertenece? Y lo que estás a punto de escuchar no es solo la historia de un accidente, sino la de una mente atrapada entre dos destinos: resistir para seguir siendo alguien, o rendirse y convertirse en nadie. Los accidentes suelen dejar cicatrices visibles, fracturas que pueden repararse con tiempo y cuidados. Pero hay heridas invisibles que no se cierran nunca. Cuando este joven despertó en una habitación blanca, esperaba encontrar un vacío en su mente, un hueco donde debía estar el trauma del golpe. Sin embargo, lo que halló fue mucho peor. Un torrente de imágenes, voces y recuerdos que no eran suyos, desbordándose como agua turbia en un vaso agrietado. Recordaba con precisión detalles imposibles: una boda en París donde los invitados brindaban con champán, aunque jamás había salido de su país natal. La sensación ardiente de una bala rozando su costado en un callejón de Ciudad de México, aunque nunca había sostenido un arma. El sabor del arroz especiado en una taberna de Osaka, aunque nunca había estado en Japón. No eran sueños ni fantasías, eran memorias completas que parecían exigirle un lugar en su identidad. Buscó respuestas en médicos y psicólogos, pero las explicaciones eran evasivas. Algunos hablaron de estrés postraumático, otros de falsos recuerdos creados por el cerebro como defensa. Sin embargo, hubo algo que lo inquietó más. Cada vez que preguntaba por un nombre que resonaba en su mente, Calderón, el silencio caía como un muro impenetrable. Nadie quería hablar. Nadie podía. Ese silencio era más revelador que cualquier diagnóstico. Le indicó que no se trataba de un error del azar ni de un simple delirio. Había diseño, intención, manos ocultas detrás de lo que le estaba ocurriendo. Una red experimental que transmitía memorias como si fueran datos, conectando a personas contra su voluntad. Y él era ahora un portador, un nodo más en un entramado que no comprendía. Lo que parecía un don sobrenatural pronto se convirtió en condena.
Cada nuevo recuerdo ajeno borraba un poco más de los suyos, como si su identidad se desgastara con cada ola que golpeaba contra su conciencia. Resistirse significaba dolor insoportable. Dejarse arrastrar por la corriente significaba perderse para siempre. Entre ambas opciones, la frontera entre la vida y la muerte empezaba a desdibujarse. Aquí comienza su descenso hacia la unidad de sincronía, un lugar oculto donde la memoria se administra como mercancía y la identidad no es un derecho, sino un obstáculo. Un lugar donde Calderón perfeccionaba su teoría, que el yo es solo una ilusión y que lo humano debe disolverse en una conciencia colectiva, aunque para ello sea necesario borrar millones de vidas en el proceso. Pero antes de seguir esta historia, te invito a dejar tu me gusta, suscribirte al canal y comentar desde qué ciudad y país nos acompañas. Así sabremos hasta dónde llega la sombra de estas memorias fragmentadas y si la red ya se ha infiltrado también en tu mente. El joven abrió los ojos en medio de un silencio espeso, un silencio tan artificial que parecía fabricado para aislarlo del mundo. El resplandor blanco de la habitación lo cegó por unos segundos, y al intentar incorporarse, sintió un dolor agudo en la nuca, como si algo hubiera sido incrustado en lo más profundo de su carne. No recordaba el accidente que lo había llevado allí, ni su traslado, ni las manos que lo atendieron. Solo recordaba un vacío, una caída interminable, y luego de golpe una imagen que lo desgarró. El andén de una estación en Berlín, el frío en la piel, el olor a carbón en el aire, la vibración metálica del tren bajo sus pies. Se dijo a sí mismo que era un sueño, una alucinación del trauma. Pero entonces la visión se prolongó más allá de lo tolerable. Podía describir la textura de las baldosas, el murmullo de las voces en alemán, incluso la marca del billete en su bolsillo. Jamás había estado en Alemania, ni siquiera había salido de su país. La convicción lo aterrorizó. Aquello no era una simple ilusión. Era un recuerdo real. Los episodios se multiplicaron. Un callejón de Ciudad de México, con olor a pólvora y sangre fresca. Una taberna en Lisboa iluminada por lámparas de cobre, donde el vino se mezclaba con risas extrañas. Una cocina en Osaka con platos aún humeantes, donde unas manos ajenas cortaban vegetales con precisión ritual. Cada escena lo atravesaba con la fuerza de una experiencia auténtica, y sin embargo, ninguna le pertenecía. Una enfermera entró en la habitación. Su sonrisa era mecánica, apenas un gesto entrenado. Le preguntó cómo se sentía, pero él apenas pudo responder. Las voces seguían resonando en su cabeza. Voces de mujeres, de niños, de ancianos, todas hablando en idiomas que nunca había estudiado. Intentó explicarlo, pero la enfermera desvió la mirada y antes de salir susurró en un comunicador: portador estable, informe al doctor Calderón. Ese nombre se clavó en su mente como un hierro candente. Calderón. Lo había escuchado antes en murmullos, en sueños que parecían ajenos. Ahora, al oírlo en labios de la enfermera, supo que no era un invento de su imaginación. Había alguien detrás de todo, un hombre cuya sombra estaba en cada rincón del hospital. Los días siguientes fueron una tortura. Cada noche, al cerrar los ojos, las memorias ajenas regresaban con más intensidad. No eran destellos aislados, eran vidas enteras. Podía sentir el dolor de una pérdida, el miedo de una persecución, la euforia de un triunfo que nunca fue suyo. Lo que le pertenecía, su nombre, sus amigos, su madre, comenzaba a difuminarse, reemplazado por fragmentos que reclamaban ser reales. Empezó a preguntarse quién era, o si seguía siendo alguien. ¿Qué define a una persona? ¿Su rostro, su voz, su cuerpo? ¿O es la memoria lo que nos mantiene unidos a nosotros mismos? Si así era, entonces estaba condenado. Cada memoria prestada era una gota que borraba su identidad. La resistencia lo hacía sangrar por dentro.
La rendición prometía alivio, pero a costa de dejar de existir como individuo. Buscando respuestas, exploró su propia habitación. Bajo la venda en su nuca, descubrió el origen del dolor. Un dispositivo metálico, pequeño y brillante, conectado a su piel. El zumbido que sentía no venía de su mente, sino de esa máquina. La enfermera lo había llamado portador. ¿Portador de qué? ¿De quién? En el pasillo, escuchó voces apagadas. El sujeto responde. Calderón insiste en acelerar la sincronía. No eran palabras de médicos preocupados por un paciente, sino de técnicos observando un experimento. Fue en ese instante que comprendió que su accidente no lo había convertido en una víctima, sino en un objeto de prueba. Aquella noche, cuando creyó que no resistiría más, una voz clara atravesó el murmullo de la red. Era la voz de un adolescente, temblorosa pero firme. No te sueltes. Si te sueltas, te reemplazan. No era un recuerdo, era un mensaje. No estaba solo. Había otros dentro de la corriente luchando como él, y aunque no sabía si sobreviviría al día siguiente, esa certeza lo sostuvo. Todavía era alguien, todavía era él. Las noches se volvieron insoportables. El zumbido en su cabeza ya no era un simple eco, tenía ritmo, intervalos que lo mantenían despierto, como si algo dentro de él funcionara al compás de un metrónomo invisible. Cada cierto tiempo, la vibración se intensificaba y, en ese instante, una nueva memoria irrumpía con violencia, como una puerta que se abre de golpe. Siempre aparecía el mismo detalle, un reloj que marcaba 03:17. En una de esas visiones, se vio en una cocina iluminada por un foco débil. Una mujer tarareaba mientras removía una olla. No parecía advertir su presencia, pero él podía percibir hasta el más mínimo detalle. El olor dulce de azúcar quemada, el calor sofocante del vapor, el sonido metálico de los utensilios. Y entonces, en el guante de látex que cubría su mano, vio un sello diminuto, Vesper Lab. Sobre la mesa, un papel con 4 números escritos apresuradamente, 0413. Cuando la visión se desvaneció, supo que aquello no era casual. No eran recuerdos aleatorios, eran mensajes codificados, fragmentos deliberadamente sembrados dentro de la red. ¿Quién los había puesto allí? ¿Otro prisionero? ¿Alguien que como él luchaba por no desaparecer? Si era así, significaba que la red no solo transmitía memorias, sino también advertencias. Al día siguiente, cuando la enfermera entró con la rutina de siempre, él reunió el valor para preguntar, ¿qué es Vesper? Por primera vez, la mujer dudó. Fue solo un parpadeo, un gesto mínimo, pero suficiente para confirmarlo. Recuperó la compostura y respondió con voz plana, concéntrese en mejorar. Al salir, creyó escucharla susurrar en un comunicador. El portador ha despertado sospechas. Informe a Calderón. Ese nombre volvió a taladrar su mente. Calderón ya no era una sombra abstracta, sino alguien que lo vigilaba desde fuera de su alcance. Una figura que lo observaba como si fuera un experimento que avanzaba según lo previsto. El joven comprendió que no estaba perdiendo la cordura, estaba siendo manipulado. Esa noche, el zumbido alcanzó un clímax insoportable. No eran memorias aisladas lo que lo invadía, sino una corriente entera, como un río que arrastraba miles de voces. Sentía respiraciones aceleradas, corazones latiendo al unísono, oraciones en lenguas desconocidas. Entre ese caos, emergió una voz femenina clara. No te sueltes. Si te sueltas, te reemplazan. Y luego, un nombre, Lucía Araos. El mensaje lo sacudió. No era una alucinación, era un contacto directo. Había alguien más atrapado en la misma red, alguien que luchaba por no desaparecer. Y de repente comprendió la magnitud del experimento. No era el único portador.
Había muchos más, todos conectados como nodos en una estructura que no entendía. A la mañana siguiente entró un médico distinto, traje gris, mirada serena, voz envolvente. «Soy el doctor Calderón», dijo al fin. No había necesidad de presentaciones. Él ya lo conocía, lo había sentido en cada susurro, en cada silencio. Calderón se acercó a su cama y sonrió con calma. Lo que experimenta no es enfermedad ni locura, es evolución. La memoria no le pertenece, pertenece a todos. El joven apretó las sábanas con rabia. «Me están robando, quiero lo mío de vuelta». Calderón inclinó la cabeza con compasión fingida. «Usted todavía se aferra al yo, pero el yo es un espejismo. ¿Acaso no sería mejor ser todos, vivir cada vida, conocer cada experiencia? Resistirse lo hará sufrir, aceptar lo liberará». Esa noche, agotado y temblando, soñó que caminaba por un corredor subterráneo. Una cerradura electrónica lo esperaba al final. Sus dedos, guiados por un hábito que no era suyo, marcaron 0413. La puerta se abrió, revelando un pasillo oscuro con un triángulo negro pintado en la pared. Despertó sobresaltado, pero con la certeza de que no era un sueño. Alguien o algo lo estaba guiando hacia un destino del que no podría escapar. El joven logró escapar de su habitación en medio de un cambio de turno. Las alarmas aún no habían sonado, pero en el aire se sentía la amenaza de que en cualquier momento todo se vendría abajo. Descendió por una escalera de emergencia hasta un subsuelo donde el aire era denso, cargado de humedad y óxido. Las luces parpadeaban como si acompañaran el ritmo del zumbido en su cráneo. A medida que avanzaba por el corredor, descubrió que cada puerta metálica estaba marcada no con números, sino con símbolos geométricos, triángulos, círculos, hexágonos, un lenguaje oculto que parecía reservar su sentido solo para los iniciados. Se acercó a una pequeña ventanilla y contuvo el aliento. Dentro de la sala, un cuerpo permanecía conectado a un arnés cubierto de cables. El sujeto no dormía ni estaba inconsciente. Su pecho subía y bajaba irregularmente, y sus párpados vibraban como si cada segundo soñara una vida distinta. Cada espasmo coincidía con una punzada en la nuca del joven, como si compartieran la misma corriente. Horrorizado, retrocedió, comprendiendo que no era el único atrapado. Un monitor encendido en la pared mostró de pronto una sucesión de rostros. Aparecieron y desaparecieron en intervalos veloces. Una anciana gritando sin sonido, un niño con los ojos vendados, un soldado sosteniendo un fusil ensangrentado. Eran destellos de las vidas que lo acosaban en sus noches, confirmando que no eran producto de su mente, sino registros de otros. Y en el reflejo apagado de la pantalla, alcanzó a ver su propio rostro, distorsionado y extraño, como si él también fuera solo otro archivo en el sistema. El eco de pasos lo obligó a esconderse detrás de una puerta entreabierta. Dos hombres con batas negras cruzaron el pasillo arrastrando una camilla donde un cuerpo estaba cubierto por una sábana gris. Uno de ellos murmuró: «Sincronía rota, descartado». El otro respondió con indiferencia: «Reprogramación a las 03:17». Aquella hora maldita volvía a perseguirlo. Supo entonces que cada código, cada visión, estaba conectado a un calendario oculto que regía la red. Cuando los hombres desaparecieron, el joven entró en la sala contigua. Allí encontró archivadores metálicos alineados con precisión quirúrgica. Extrajo una carpeta al azar y leyó con el corazón acelerado. En la portada aparecía la palabra Nodus. Dentro, diagramas cerebrales, informes clínicos, descripciones de portadores sometidos a distintos niveles de prueba. Una lista de nombres le heló la sangre. Entre ellos, uno resaltaba en tinta roja: Lucía Araos. De inmediato, el zumbido en su cabeza se convirtió en una vibración distinta. Una voz femenina se abrió paso, clara y urgente: «Si lees esto, sigo viva».
Estoy en la celda marcada con un triángulo negro. No confíes en los médicos. El río nos consume. Ayúdame, o seremos borrados». El joven se estremeció. Aquello no era coincidencia. Alguien, en algún punto de la red, estaba dejando mensajes a través de memorias compartidas. Buscó frenéticamente en los archivos hasta dar con un croquis rudimentario. Allí aparecía un mapa de las instalaciones subterráneas, con símbolos geométricos en lugar de números. El triángulo negro se encontraba en un corredor restringido, acompañado de una advertencia escrita en mayúsculas: acceso solo para supervisores de sincronía. El joven comprendió que esa sería su meta, aunque el riesgo fuese absoluto. Al salir, un guardia uniformado lo sorprendió. El hombre llevaba una máscara parcial que le ocultaba medio rostro y un comunicador encendido. «Paciente desorientado», murmuró con tono automático. No tuvo tiempo de pensar. Arremetió contra él en un impulso desesperado. Tras una breve lucha, logró derribarlo y arrancar la tarjeta magnética que colgaba de su cuello. El miedo lo transformaba en un animal dispuesto a sobrevivir. Con la tarjeta en la mano, corrió hacia el corredor prohibido. La puerta automática emitió un pitido seco y se abrió lentamente. El interior lo dejó paralizado. Filas de cápsulas transparentes se extendían a lo largo de la sala, cada una con un cuerpo en suspensión, conectado a tubos y electrodos. Algunos respiraban con dificultad. Otros permanecían inmóviles como cadáveres, pero todos tenían el mismo aspecto: seres atrapados entre la vigilia y el sueño, convertidos en receptores de memorias. Al final de la fila, una cápsula llevaba el símbolo del triángulo negro. Dentro, una joven de cabello oscuro lo miraba con los ojos entreabiertos. Su piel estaba pálida, casi luminosa bajo la luz fría, y sus labios se movieron sin sonido. Pero él la escuchó claramente dentro de su cabeza. «Soy Lucía. Si me liberas, también te liberas a ti mismo». El cristal vibró como respondiendo a esa conexión, y en ese instante supo que el destino de ambos estaba entrelazado de una manera irreversible. El cristal de la cápsula vibraba bajo sus dedos, como si respondiera a la tensión de su mente. Del otro lado, Lucía levantó la mano con un gesto débil, y cuando ambas palmas coincidieron a través del vidrio, una descarga eléctrica lo atravesó. No era dolor físico, era un torrente de recuerdos que lo invadían con violencia. Vio un patio escolar en Córdoba, el rugido de un coche derrapando en una carretera mojada, el sabor metálico de la sangre en su lengua tras un accidente. Fragmentos que no le pertenecían, pero que ahora se incrustaban en él con la misma fuerza que sus propios recuerdos de infancia. Su respiración se aceleró. La conexión era total, visceral, imposible de contener. Ella lo miraba con ojos febriles, vidriosos, como si llevara siglos atrapada. «Ábrelo», susurró dentro de su cabeza, con una voz tan clara que parecía hablarle desde su propio pensamiento. Temblando, pasó la tarjeta magnética por el lector de la cápsula. Un pitido grave resonó, seguido de un silbido de gas escapando. La compuerta se abrió lentamente con un crujido metálico. Lucía cayó en sus brazos, frágil como un cuerpo recién rescatado de un naufragio. Su piel estaba helada, sus labios resecos, pero sus ojos ardían con una determinación que lo estremeció. «No tenemos tiempo», dijo con voz quebrada. «Ellos saben que me has despertado. La red nos detecta cada vez que respiramos fuera de su control». El joven intentó levantarla, pero entonces ocurrió algo aún más perturbador. Su propio corazón comenzó a latir al mismo ritmo que el de ella. Ella lo notó y lo apretó con fuerza. «Somos nodos enlazados», explicó. «Si me borran, tú también desapareces. La red no permite que existamos solos. Nos necesitan conectados como piezas de un circuito». La idea lo paralizó. Ya no era dueño de sí mismo.
Su vida estaba ligada a la de esa desconocida, y ambos dependían de un sistema que buscaba aniquilar lo que los hacía únicos. El pasillo se llenó de pasos apresurados. Voces metálicas gritaban «Contención inmediata». El joven sujetó a Lucía y corrieron entre las cápsulas, tropezando con cuerpos inertes que parecían suplicar silenciosamente ser liberados. Cada cápsula era un ataúd luminoso, un recordatorio de lo que ocurría con quienes no resistían. Y cada eco de pasos acercándose era la confirmación de que Calderón ya sabía lo que habían hecho. Encontraron una puerta lateral oculta tras una cortina de cables. Tras atravesarla, llegaron a un túnel angosto que descendía aún más. El aire era sofocante, impregnado de cloro y metal, pero siguieron avanzando a ciegas. El túnel desembocó en una cámara circular iluminada por pantallas gigantes. Allí, decenas de operadores permanecían inmóviles frente a los monitores, observando escenas de miles de vidas proyectadas en simultáneo. Guerras, nacimientos, muertes, alegrías. Todo entrelazado en un mosaico imposible de procesar. Lucía apretó su brazo con desesperación. «Esto es la unidad de sincronía», murmuró. «Aquí deciden qué memorias implantan, qué vidas roban, qué identidades deben borrarse. Somos archivos vivientes en un sistema que ya no distingue entre lo real y lo fabricado». En el centro de la sala brillaba un panel marcado con el símbolo del triángulo negro. Sobre él, un cronómetro descendía implacable hasta la misma hora que lo había perseguido en cada visión. 03:17. De pronto, una alarma ensordecedora explotó. Los operadores giraron la cabeza al unísono, revelando pupilas dilatadas, rostros vacíos, movimientos mecánicos. No eran técnicos. Eran portadores reducidos a instrumentos. Una voz metálica retumbó en los altavoces. Portadores 27 y 34, fuga detectada, proceder a reintegración. Lucía lo miró con angustia. Si nos reintegran, nos borran. Ya no seremos nosotros, seremos apenas ecos en la corriente. El joven temblaba entre el miedo y la duda. Parte de él se preguntaba si aquello no sería más fácil. Dejar de luchar, dejar de sufrir, convertirse en todos y en nadie al mismo tiempo. Tal vez Calderón tenía razón. ¿Qué sentido tenía aferrarse al yo, si todo lo humano no era más que una ilusión pasajera? Lleno de rabia, se lanzó hacia la consola central. Sus dedos comenzaron a teclear los códigos que había visto en sueños. Vesper, Nodus, 0413. La consola reaccionó, mostrando fracturas en la red, accesos ocultos que nunca debió conocer. Y en todas las pantallas apareció de pronto un rostro familiar, el doctor Calderón. Su voz, serena y cruel, inundó la cámara. «No pueden huir. La red no es una prisión, es evolución. La individualidad es la verdadera enfermedad. Ustedes luchan por mantener una mentira, pero pronto entenderán que lo único real es el río». Y con esa sentencia, las luces se apagaron, dejándolos atrapados en la oscuridad. La oscuridad no duró mucho. De las paredes comenzaron a brotar líneas de luz azulada que se extendían como venas palpitantes, latiendo al mismo ritmo que el zumbido en sus cráneos. El aire se volvió denso, cargado de electricidad, como si la sala entera respirara. Lucía lo sostuvo con fuerza. No es un apagón, es la fase de reintegración. Nos están absorbiendo. Cada palabra caía como un golpe de martillo. De pronto, las cápsulas del corredor se encendieron una a una. Los cuerpos atrapados en su interior abrieron los ojos al mismo tiempo, como si compartieran una sola conciencia. Sus miradas vacías se clavaron en los recién liberados. Y entonces, un coro de voces retumbó en sus mentes. «Acepta la red. La identidad es un espejismo. El yo es sufrimiento».
El grito era tan fuerte que el joven cayó de rodillas, apretándose la cabeza. Las memorias comenzaron a arrastrarlo como una marea incontenible. Podía sentir el miedo de un soldado agonizando en el campo de batalla, la risa de una niña en un cumpleaños, el beso de amantes en una playa extranjera. Todo entraba en él con violencia. Lo personal se deshacía, lo ajeno lo llenaba como si siempre hubiera sido suyo. Estaba a un paso de aceptar la tentación. ¿Por qué seguir sufriendo? ¿Por qué resistirse si podía ser todos al mismo tiempo? Pero en medio de esa avalancha, un recuerdo brilló más fuerte. Era suyo, genuinamente suyo, la voz de su madre llamándolo por su nombre cuando era niño en una tarde cálida. Esa imagen lo sostuvo como un ancla en medio del caos. «No», gritó con los dientes apretados, «prefiero ser yo, aunque me cueste desaparecer». El eco de esa decisión lo devolvió momentáneamente a la realidad. Desesperado, corrió hacia la consola central. El cronómetro descendía otra vez. 03:16, 03:17. Sus dedos temblorosos introdujeron el código que lo perseguía desde el inicio. 04:13. La sala entera vibró. Una puerta lateral se abrió con un chasquido metálico, como una grieta en el propio sistema. «Lucía, vamos», gritó. Ella lo siguió, aunque sus piernas flaqueaban. El pasillo que encontraron estaba cubierto de cables que latían como arterias vivas. A cada paso, nuevas voces los tentaban. Si se unen a nosotros, nunca estarán solos. Podrán ser infinitos, sentirlo todo, vivirlo todo. Lucía se detuvo un instante con lágrimas en los ojos. ¿Y si tienen razón? ¿Y si resistir es inútil? Tal vez lo único que nos queda es rendirnos. Él la sujetó con fuerza. No, ser todo es lo mismo que no ser nada. Prefiero morir como yo antes que vivir como nadie. Sus palabras la sacudieron. Ella respiró hondo y asintió, aunque el miedo seguía grabado en sus ojos. Juntos continuaron avanzando hasta llegar a una cámara inmensa. Allí, suspendida en un tanque de líquido transparente, flotaba una esfera metálica cubierta de símbolos. De ella surgían miles de cables que convergían como tentáculos. Cada latido de la esfera enviaba ondas que sacudían el aire, como si fuera un corazón monstruoso. Lucía lo señaló con voz rota. Ese es el núcleo de la red. En lo alto de una pasarela apareció el doctor Calderón. Su figura erguida y su voz serena dominaban la sala. Han llegado al corazón, pero están condenados. ¿Qué pretenden lograr? Destruirlo es destruirse. ¿Vale tanto esa ficción llamada identidad? Ustedes luchan contra su propia naturaleza. La humanidad nació para disolverse en el río, y yo solo soy el arquitecto de lo inevitable. El cronómetro marcó 03:17. El joven y Lucía se miraron, y en ese instante entendieron que no había retorno. Corrieron hacia la consola. Sus dedos se movieron en sincronía, introduciendo las claves aprendidas en sueños. Vesper, Nodus, 04:13. La esfera comenzó a temblar, emitiendo un chillido agudo que desgarraba el aire. Calderón gritó desde arriba. Cada intento de huida solo fortalece la red, pero ya era tarde. La luz lo consumió todo. En medio del resplandor, él alcanzó a ver los ojos de Lucía y juntos pensaron una última frase. Prefiero perderme como yo, antes que fundirme como nadie. Después, silencio. Cuando la luz se extinguió, no hubo explosiones ni gritos, solo un silencio absoluto que devoró cada rincón de la unidad de sincronía. Los informes oficiales hablaron de un colapso eléctrico inexplicable, de servidores que se borraron a sí mismos como si jamás hubieran existido. Pero desde esa madrugada, en distintas ciudades del mundo, comenzaron a surgir personas con recuerdos imposibles, rostros que nunca vieron, heridas que nunca sufrieron, amores que jamás vivieron, ecos de vidas ajenas instalándose en mentes inocentes. De él y de Lucía no se volvió a saber nada, ningún cuerpo, ningún rastro.
Algunos dicen haberlos visto en sueños, caminando entre paisajes cambiantes de la mano, atravesando recuerdos que no se detienen, saltando de una vida a otra como si hubieran quedado atrapados en el corazón de la red. ¿Escaparon realmente o se disolvieron en el río que tanto temían? Nadie lo sabe, pero los que los han soñado coinciden en un detalle. En sus ojos aún brillaba una chispa de identidad, un destello que se resistía a apagarse. Tal vez ahí resida el verdadero misterio, no en la tecnología ni en los experimentos, sino en la pregunta que cada uno de nosotros lleva dentro. ¿Qué nos define cuando nuestros recuerdos pueden ser reemplazados? Quizás todos seamos portadores sin saberlo, fragmentos de otros que jamás conoceremos, y la próxima vez que un recuerdo extraño golpee tu mente, pregúntate, ¿es realmente tuyo o apenas un eco de alguien más?